Bueno, vamos a ver cómo se suman y cómo se restan las fracciones. Para poder sumar y restar fracciones es necesario que todas aquellas fracciones que están involucradas en esas operaciones tengan el mismo denominador. Entonces vamos a ver algunos ejemplos en los cuales vamos a encontrarnos con fracciones que ya tengan el mismo denominador, fracciones que tengan diferente denominador y tratemos de conseguir un denominador común a ellas para poder realizar la operación. Y también vamos a ver casos en los cuales tengamos enteros y fracciones con los cuales realizar las operaciones de sumas o restas. Comencemos con aquellos casos en los cuales las fracciones tienen el mismo denominador. Como habíamos dicho, para poder realizar las sumas y las restas es necesaria esta condición, o sea que el denominador sea el mismo. Entonces vamos a mantener el denominador y vamos a sumar directamente los numeradores. Mantenemos el 10 como denominador, sumamos el 9 con el 7 y una vez que conseguimos este número, vamos a reducir la fracción, porque siempre que es posible vamos a tratar de hacerlo. En este caso, lo que vamos a hacer es dividir el numerador y el denominador por un divisor común. En esta oportunidad es el 2. Entonces vamos a operar el 16 dividiéndolo en 2 y el 10 dividiéndolo en 2. De esa manera obtenemos la fracción reducida y el resultado final de esta operación. Tenemos otras opciones para simplificar esta fracción y convertirla en una fracción irreducible. Una opción más es la de factorizar tanto el numerador como el denominador en factores primos. Factorizamos dividiendo en 2, dividiendo en 2 nuevamente, dividiendo en 2 nuevamente. De esa manera descomponemos el 16 en todos sus factores primos. Hacemos lo mismo con el denominador, que es el 10. Dividimos en 2, ahora dividimos en 5. Y lo que hacemos es expresar este numerador y denominador en sus factores primos. Ahora procedemos a simplificar aquellos factores que se repiten en el numerador y en el denominador. Tomamos o mantenemos las mismas fracciones, pero ahora vamos a restarlas. Nuevamente necesitamos tener el mismo denominador, por lo tanto mantenemos el que está, que es el 10, y vamos a restar los numeradores. 9 menos 7, el resultado es 2. Nuevamente esta fracción es reducible, o sea, podemos simplificar el numerador con el denominador. Para lo cual vamos a dividir ambos por el mismo número, por un divisor que sea común a los dos, en este caso el 2. Así que vamos a dividir el 2 en 2 y el 10 en 2. El resultado será un quinto. Nuevamente tenemos la opción de factorizar el numerador y el denominador en sus factores primos. El 10 en 2, el 5 en 5. El numerador no es necesario que lo factoricemos porque ya es un número primo. Vamos a expresarlos factorizados y vamos a simplificar aquellos factores que se repiten en el numerador y en el denominador. El resultado será un quinto. En estos ejemplos que vimos, tanto en la suma como en la resta, vemos distintas opciones para llegar al resultado final. Siempre vamos a tratar de reducir en todos aquellos casos en que sea posible, hasta llegar a aquella fracción que sea irreducible. Podemos hacerlo entonces dividiendo el numerador y el denominador por un divisor común, o podemos hacerlo factorizando en los números primos que componen ese número y luego simplificar aquellos que se repiten en el numerador y en el denominador.
¿Qué pasa cuando las fracciones no tienen el mismo denominador? Tienen denominadores diferentes, pero nosotros para poder hacer la operación de suma o resta necesitamos llegar a obtener denominadores que sean iguales. Entonces hay dos caminos para hacerlo. Uno de ellos es trabajando con fracciones equivalentes, o sea, convertir las fracciones que tengo en fracciones que sean equivalentes, de tal manera que las fracciones que van a participar en la operación tengan el mismo denominador. La otra forma de realizar esta operación es calculando el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Vamos a ver distintos ejemplos en los cuales apliquemos uno u otro de los métodos para poder conseguir obtener el mismo denominador. Vamos a ver la siguiente operación, que es una suma, y lo vamos a resolver tratando de encontrar el denominador que sea común a ambas fracciones, buscando el mínimo común múltiplo. Para eso lo que vamos a tener que hacer es factorizar en números primos los dos denominadores, el 4 y el 20. Factorizamos y expresamos ambos denominadores como factores de números primos justamente. 2 por 2, 2 por 2 por 5. Los agrupamos elevándolos a las potencias que corresponden. Así el 4 lo podemos expresar como 2 al cuadrado y el 10 como 2 al cuadrado por 5. Para conseguir el mínimo común múltiplo hay que multiplicar todos los factores, en este caso los factores son el 2 y el 5, pero elevados a la mayor potencia, en este caso el 2 está elevado al cuadrado. Entonces, el mínimo común múltiplo será 2 al cuadrado por 5. 2 al cuadrado es 4, por 5 es 20. El mínimo común múltiplo es 20. Entonces, ese 20 será el nuevo denominador. Vamos a utilizar el 20 y ahora para calcular el numerador de cada fracción, lo que vamos a hacer es dividir el mínimo común múltiplo por cada uno de los denominadores. Así, el 20 lo vamos a dividir por 4 y al 20 lo vamos a dividir por 20. Entonces, el 20 dividido en 4 partes, el resultado es 5. El 20 dividido en 20 partes, el resultado es 1. Ahora, en un segundo paso, a cada uno de esos resultados los vamos a multiplicar por el numerador correspondiente. El 5 lo vamos a multiplicar por 3 y el 1 lo vamos a multiplicar por 17. El resultado de esa operación lo vamos a volcar en el numerador de la nueva fracción. Entonces el 5 por 3 me da 15 y el 1 por 17 me da 17. Ahora vamos a sumar los numeradores y el resultado será 32 veinteavos. Como siempre, debemos llevar a fracción irreducible, por lo tanto lo que vamos a hacer es simplificar. En este caso vamos a simplificar dividiendo numerador y denominador por un divisor común. En este caso el 4. De esta manera el resultado expresado como una fracción irreducible será 8 quintos. Podemos simplificar también hasta fracción irreducible, pero factorizando en números primos el numerador y el denominador. Habíamos dicho que íbamos a tratar de ver distintas opciones para resolver cada uno de los ejercicios. Así que vamos a probar factorizando. Factorizamos el 32 y el 20. Reemplazamos el 32 por todos los factores y reemplazamos el 20 por todos los factores primos que lo forman. Y ahora lo que vamos a hacer es simplificar entre numerador y denominador aquellos factores que se repiten. Ahora operamos 2 por 2 por 2, 8, y el 5 que quedó multiplicado por 1 solamente en el denominador. El resultado es el mismo que antes.
Vamos a ver un ejemplo con una resta. Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo factorizando denominadores de las dos fracciones. Factorizamos. El ejemplo es el mismo que el anterior, solo que en este caso es una resta. Vamos a encontrar entonces el mínimo común múltiplo y a ese mínimo común múltiplo lo vamos a utilizar como nuevo denominador. Nuevamente vamos a dividir el nuevo denominador por cada uno de los denominadores. El valor obtenido en cada caso lo vamos a multiplicar por los respectivos numeradores. Eso va a constituir el numerador de la nueva fracción. Vamos a operar el 15 menos 17. Y nuevamente en este caso la fracción es reducible, así que la vamos a reducir para conseguir la fracción irreducible. Vamos a dividir numerador y denominador por un divisor común, que en este caso es el 2. Y el resultado de la operación es un décimo negativo. Otra opción, nuevamente, es factorizar numerador y denominador para luego simplificar los factores que se repiten. En este caso, el 2 es un número primo, por lo tanto ya no lo vamos a factorizar, pero vamos a factorizar el denominador, que es 20. Reemplazamos y simplificamos los factores que se repiten entre numerador y denominador. El resultado es el mismo, pero lo hicimos por otro camino. Nuevamente vamos a sumar, pero en este caso lo vamos a hacer por otro camino. Vamos a tratar de encontrar fracciones que sean equivalentes. Fracciones equivalentes con el mismo denominador. Entonces, para conseguir fracciones equivalentes tengo que multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número. Lo vamos a hacer con la primera fracción. Si yo multiplico la primera fracción por 5, tanto el numerador como el denominador se va a convertir en 15/20. La segunda fracción la dejo como está. De esa manera conseguí dos fracciones que tienen el mismo denominador. Entonces ahora puedo efectuar la suma manteniendo el denominador común a ambos y sumando los numeradores. Como esta fracción es reducible, voy a simplificarla, voy a reducirla, en este caso dividiendo numerador y denominador por un divisor común, que es el 4. El resultado de esta operación es 8/5. Los resultados se mantienen más allá de la metodología que uno utilice para resolverlo. Lo que estamos viendo justamente son todas las opciones posibles. Otra opción sería factorizar el numerador y el denominador. Reemplazar cada uno de ellos por los factores primos en los cuales se descompuso el número y simplificar aquellos que se repiten en el numerador y el denominador. En este caso lo que vamos a hacer es una resta. Utilizamos los mismos números, el procedimiento es el mismo, convertimos fracciones en fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador. Como ya lo conseguimos multiplicando solamente una de las fracciones, no es necesario multiplicar la otra. Por eso el 17/20 lo dejamos como está. Vamos a restar, manteniendo el mismo denominador, pero restando los numeradores. Como esta fracción es reducible, vamos a dividir el numerador y el denominador por un divisor común, que en este caso es el 2, y obtenemos el resultado final. También lo podemos hacer factorizando numerador y denominador. En este caso el numerador ya es un número primo, así que no vamos a factorizar. Y lo hacemos con el
denominador. Reemplazamos, simplificamos aquellos factores que se repiten y obtenemos el resultado. ¿Qué pasa cuando tenemos enteros y fracciones? Cuando tenemos enteros y fracciones, lo que hay que hacer es convertir el entero en una fracción, agregándole un denominador. En este caso el denominador será 1, pero nosotros para poder hacer esa operación necesitamos obtener dos fracciones que tengan el mismo denominador. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar numerador y denominador por el mismo número para obtener una fracción equivalente. En este caso me interesa tener un denominador que sea igual a 4. Así que voy a multiplicar por 4. Vamos a obtener entonces una fracción equivalente del entero original, que era 2, que tenga el mismo denominador que la fracción que ya tenía, para poder ahora hacer la operación de la suma en este caso. Vamos a mantener el mismo denominador y vamos a sumar los numeradores. En este caso la fracción que se obtiene es irreducible, por lo tanto no vamos a simplificar por ninguna de las formas, ni buscando un divisor común ni factorizando. En este caso la operación ya está terminada. Supongamos que queremos restar. En ese caso todos los pasos son los mismos, solo que en este caso lo que vamos a hacer es restar los numeradores. El resultado es 7/4 y nuevamente no es necesario simplificar porque la fracción que se obtuvo es una fracción irreducible. Bueno, ya vieron a través de esta presentación varias situaciones y varias formas de realizar la suma y resta y lo mismo de simplificar o reducir una fracción. Ahora lo que resta por hacer son las actividades para fijar estos conceptos que vimos.